tal? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. La Alcaldía de Iztapalapa y el Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa AC, COSIAC, agradece su presencia a este ciclo de conferencias en torno a la representación de la Semana Santa de Iztapalapa como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Les comparto que a través de estas conferencias y conversatorios que conforman este ciclo, que pretende ofrecer al auditorio una plataforma que permite el intercambio de experiencias y el diálogo abierto entre investigadores y portadores de la tradición. Por otro lado, uno de los objetivos que se persiguen con estos intercambios y con estos diálogos que se van a ir estableciendo a lo largo de los meses que nos separan del momento en que llegue la declaratoria de la representación, lo que se pretende es que haya una divulgación del patrimonio cultural de la población de la Alcaldía Iztapalapa, y en este caso específico, el que tiene que ver con la representación de la Semana Santa, que los habitantes de los 8 barrios de Iztapalapa han logrado preservar por más de siglo y medio. Sin duda, existe la imperiosa necesidad de ampliar la visión sobre esta importante tradición, darle el trato de patrimonio cultural inmaterial y coadyuvar en el reforzamiento de este concepto como fundamento de la identidad y memoria de una comunidad. Bien, la mesa de esta tarde lleva por título Representación de la Semana Santa de Iztapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial. Y para ampliarlos el panorama de lo que esto significa, contaremos con la participación de las siguientes personalidades, sin duda, gente muy vinculada con el tema que hoy se tratará. Agradecemos y apreciamos la participación del antropólogo Lucio Lara Plata, a quien le damos la bienvenida, de la historiadora y cronista de Iztapalapa, Silvia Sugarazo Sánchez, y del señor José Jaime Domínguez Cabello, secretario de COSIAC y representante de la comunidad portadora de la tradición. Bien, pues todo está dispuesto, así que daremos inicio con la conferencia del maestro Lucio Lara Plata, que lleva precisamente por título Representación de la Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Déjenme decirles que el maestro Lucio Lara Plata es una persona que ha dedicado una buena parte de su vida a la promoción y la gestión cultural. Ha desarrollado muchas actividades, muchas funciones dentro de la administración pública que le han permitido impulsar diferentes proyectos que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, con el patrimonio cultural inmaterial. Voy a leerles algunos aspectos importantes de su biografía para que ustedes lo conozcan un poco mejor. Lucio Lara Plata estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Desde 2010 es instructor en el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Profesionalmente, se ha desempeñado como investigador, servidor público, docente, asesor, consultor, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador, escritor y fotógrafo. Ha ocupado diversos cargos en organismos nacionales e internacionales e impartido más de 300 talleres y cursos sobre museología, museografía, curaduría, conservación ecológica, etnobiología, turismo alternativo, patrimonio y gestión cultural. He impartido más de 200 conferencias. No es cierto, no son 200, son 20, maestros. Ya no estamos dando muchas más, 20 conferencias magistrales. Pero aparte de todo esto que ya resulta impresionante en su currículum, me gustaría mencionar que de 1994 a 2000 coordinó el proyecto de investigación Pueblos Indios, Tecnologías y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto Nacional Indigenista.
Fue secretario técnico del proyecto piloto de capacitación y educación comunitaria para la conservación y el manejo sustentable de bosques tropicales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue asesor de la UNESCO para la elaboración del Plan Maestro de la Zona Arqueológica Joya de Serem en El Salvador, en Centroamérica. Y luego siguió trabajando arduamente y en 2012, de 2012 al 2018, fue jefe de unidad de patrimonio cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de enero a diciembre de 2019 asesoró a la Alcaldía de Iztapalapa en materia de turismo cultural, museos comunitarios y patrimonio cultural. Ha tenido a su cargo la gestión y asesoría de 12 declaratorias de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, entre las que destacan los mercados públicos de la Ciudad de México, el Amaranto de Tulyehualco, la Lucha Libre, el Centro Histórico de Tlalpan, Tlatelolco, la Ruta de la Amistad, entre otras. Y ha asesorado a portadores de tradición para la elaboración de expedientes técnicos y planes de salvaguarda para la candidatura de bienes culturales. Por eso, esta tarde está por aquí acompañándonos el maestro, por esa amplísima experiencia que tiene en este tema que hoy nos convoca a platicar y a discutir sobre ello. Así que, pues, todavía habría que agregar otras 2 páginas de currículum del maestro, pero vamos a escucharlo mejor con mucha atención, porque seguramente tendrá cosas muy interesantes que decirnos en torno a la pasión de Iztapalapa. Adelante, maestro, por favor. Jesús, muy buenas tardes, muchísimo gusto de estar aquí con tu audiencia y quiero saludar a la maestra Silvia Sugarazo Sánchez, cronista de Iztapalapa y una investigadora a quien admiro mucho pues por el trabajo que ha hecho en pro de la protección, defensa y conservación del patrimonio cultural en la Ciudad de México. Al maestro Cabello, quien también pues ha hecho un trabajo muy importante a través del COSIAC. Me da gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, para comenzar esta charla, esta breve charla, pues es de acuerdo con lo que me pidieron, una introducción precisamente a por qué la Semana Santa de Iztapalapa, la representación de la Semana Santa particularmente, está reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Y de esto voy a hablar de 3 aspectos importantes. Uno, pues qué es el patrimonio cultural inmaterial para los colegas, amigos que nos escuchan en este programa, qué es el patrimonio cultural inmaterial, cuáles son las estrategias de salvaguardia, que eso es algo muy importante, un concepto que se utiliza en el patrimonio cultural, a diferencia del concepto que utilizamos para la protección de bienes materiales, muebles o inmuebles, como es el caso de edificios o de piezas arqueológicas, que ahí más bien el concepto es el de conservación, y para el caso del patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo con lo que especifica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, acordada en una reunión del 17 de octubre del 2003 por la UNESCO, pues ahí es donde se especifican todas las características que tiene el PCI y las estrategias para salvaguardia. Entonces, bueno, pues, y el tercer aspecto, específicamente, cómo los portadores de tradición, que es el papel más importante, la han preservado a partir de esta ruta que la doctora Chara Bortolotto ya ha planteado, que es una ruta que va por varios pasos, desde la identidad cultural a los procesos de transmisión, de los cuales voy a hablar particularmente en este bien cultural. Pues bueno, pues para comenzar quisiera comentarles que la Semana Santa, la representación de la Semana Santa es una de las tradiciones culturales reconocidas aquí en la Ciudad de México, que tienen un trasfondo histórico muy importante y quizás sea de las que se han practicado ininterrumpidamente, ya como bien lo dijo el maestro Jesús Arriaga, desde hace más de un siglo y medio. Es decir, la representación de la Semana Santa en este año se llevó a cabo la 178 representación. Ustedes saben que desde el año pasado, el 2020 y el 2021, pues ha sido bajo las condiciones atípicas que nos ha impuesto el confinamiento. Así es de que, pero lo importante es que no se suspendió.
Entonces, son 178 años, repito, de manera ininterrumpida, y en 178 años lo que podemos ver, que antropológicamente es un tema muy interesante, el trasfondo histórico. Por eso el papel de los historiadores cuando se hace un expediente técnico tiene un papel sustantivo, porque nos permite ver hacia el pasado cómo se ha construido la historicidad de este bien cultural. Aquí el aspecto importante, y que los compañeros de COSIAC lo conocen muy bien, es que los procesos de transmisión de la tradición se dan de manera generacional. Y desde el año de 1843, que es cuando se tiene registro en el siglo XIX de que esta práctica se instaura ya como una práctica incluso reconocida por diversos organismos, en 1843 se tiene como referencia, y este dato está incluido en el expediente técnico que sirvió de base para hacer el decreto. Hay un procedimiento técnico muy interesante que nosotros desarrollamos cuando documentamos un bien cultural y en el que participan equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, un expediente técnico, pues participan historiadores, antropólogos, etnólogos e incluso hasta biólogos o sociólogos, dependiendo de la naturaleza del bien cultural, arquitectos, etcétera. Entonces, como bien lo mencionaba el maestro Jesús, pues un servidor desde hace ya más o menos 12 años me ha tocado estar trabajando en estas temáticas de documentación, y una que me ha llamado mucho la atención tanto por el proceso técnico de investigación que se llevó a cabo, es esta de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa, que fue declarada como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México a través de un decreto que firmó el licenciado Marcelo Ebrard el día 2 de abril del año 2012. Así es de que, pues, todo lo que sabemos hoy de la Semana Santa se ha enriquecido precisamente por este trabajo que se ha llevado a cabo en lo que se refiere a la documentación del bien, el expediente técnico y el decreto de declaratoria que se realizó, del cual seguramente se va a hablar más adelante, de este decreto que se publicó en la Gaceta Oficial del ex Distrito Federal, acuérdense, fue en el 2012, y en donde ahí se estipulan los valores, las características y las responsabilidades administrativas que tiene el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Iztapalapa, así como los portadores de tradición organizados a través del COSIAC, justamente, del Comité Organizador de la Semana Santa de Ixtapalapa. Bueno, este es un aspecto importante. El otro tiene que ver justamente con lo que entendemos por patrimonio cultural inmaterial. Les estaba diciendo que la UNESCO, en esta convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en ella se plantea de manera muy clara cuáles son los elementos que caracterizan una tradición de esta naturaleza. Y nos dice que específicamente el patrimonio cultural inmaterial se define como los usos, las representaciones, las expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Bueno, si se dan cuenta, aquí lo que tenemos son todas estas tradiciones culturales que se heredan de generación de generación a nivel de representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas. Tomen en cuenta que las técnicas de manufactura, por ejemplo, en el caso de las tradiciones alfareras, o los conocimientos herbolarios que heredan los sanadores tradicionales, pues requieren de objetos, artefactos y espacios donde estas tradiciones se resguardan y se llevan a cabo. Entonces, pues este pequeño párrafo, como ustedes acaban de ver, nos permite identificar estos aspectos que, les repito, nos dan le dan este carácter de profundidad histórica a la representación de la Semana Santa, y que hoy los actuales portadores de la tradición la han heredado. ¿Sí? Chara Bortolotto nos habla de un proceso muy interesante, que es el proceso de cómo se transmite y se salvaguardia el PCI de manera natural, sin intervenciones institucionales. Todo patrimonio cultural está dando en un contexto social. Este contexto social posee características identitarias dependiendo del grupo social de que se trate. Puede ser un grupo mestizo, un grupo mestizo urbano, un grupo mestizo indígena, un pueblo indígena,
¿no? Y en estos contextos culturales es donde se expresan estas tradiciones y van a adquirir particularidades. De hecho, nada más brevemente lo menciono, la representación de la Semana Santa se da en otros lugares de la República y del mundo, pero hablando de México, en otros lugares de la República. Y la representación, y cada representación es diferente. Incluso, por ejemplo, en el caso de la Semana Santa Cora, en el Nayar, en Jesús María, pues tiene unas connotaciones también muy interesantes y diferentes a la práctica tradicional de la representación de Iztapalapa. Y así podríamos ir analizando cada una de estas tradiciones, ya sea en el occidente de México, en la costa del Golfo, en el sureste, porque incluso también en el sureste existe esta representación, o diferentes estados del centro de México, vamos a encontrar que son características disímiles. El otro componente, el contexto cultural, el contexto identitario, la tradición propiamente dicha, en este caso, la representación de la Semana Santa, que se transmite de generación en generación, que hay mecanismos sociales para que esto ocurra, se reproduce, la fase de reproducción es otra fase muy interesante, y la otra, la revitalización. Entonces, en este proceso que les acabo de describir, pues en términos prácticos, lo que vemos es una organización impecable que ha tenido el COSIAC desde hace ya muchos años, porque este proceso continúa. Hay una garantía de que a través de estas que le podemos denominar las estrategias de salvaguardia en la práctica, nos conducen a que esta tradición tan importante, en la que participan cantidad de hombres y mujeres para representarla, pueda perdurar a lo largo del tiempo. A mí una vez me preguntaron, oye, ¿para qué van a declarar la Semana Santa de Iztapalapa? ¿Qué se encuentra en riesgo? Porque todavía existe esta noción de que el patrimonio que requiere ser declarado es aquel patrimonio que está en estado de vulnerabilidad o riesgo. Y no necesariamente es así. Yo mi respuesta fue que la Semana Santa se encontraba más sana que muchos de nosotros. Quiero decir, con una vitalidad y de cantidad de gente y de generaciones que la sostienen, la mantienen y la reproducen. En esa secuencia que les acabo de plantear y que la doctora Chiara Bortolotto, que es una investigadora italiana, ha escrito y analizado con mucha profundidad. Así es de que, bueno, esta es una de sus particularidades. El otro elemento es la salvaguardia. Les decía que a través de las convenciones que tiene la UNESCO, por ejemplo, de las 4 convenciones que quienes hacemos gestión del patrimonio cultural y nos dedicamos a hacer expedientes técnicos, declaratorias, planes de manejo, planes de salvaguardia, pues son instrumentos que hay que conocer básicamente. Es decir, la Convención de La Haya, por ejemplo, la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural en casos de conflicto armado, firmada en La Haya en 1954, pues se da justamente, ¿verdad?, 9 años después de la culminación del término de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo era precisamente preservar los monumentos, principalmente los monumentos históricos del patrimonio cultural inmueble, en estados bélicos, en estado de conflicto, para que no fuera a ser vulnerado. Entonces, vemos que esta iniciativa de la UNESCO, con esta convención que ha sido tan importante, da lugar en 1972 a la segunda convención, que es la de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en donde México tiene inscritos 35 bienes, tanto de zonas arqueológicas, centros históricos, itinerarios culturales y paisajes culturales, y patrimonio mixto, que son las cuevas de Yagul y Mitla, y también la Reserva de la Biosfera de Cuicatlán, Tehuacán. Y en el caso del patrimonio cultural inmaterial, corresponde ya a una convención posterior, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 17 de octubre del 2003, firmada en París. Y esta convención es la que nos da todo este marco conceptual y procedimientos metodológicos para hacer la preservación de estos bienes culturales. Así es de que y la última convención es la Convención para la protección de la diversidad de las expresiones culturales. Así es que con estas 4 convenciones tenemos todo un corpus metodológico y de técnicas
y de recomendaciones para poder preservar nuestro patrimonio, y en el caso particular de la Semana Santa, pues se han utilizado de manera pues eficiente hasta el momento para poder hacerlo. ¿Qué sigue? Yo lo que veo es que esta tradición, que uno de sus aspectos que hay que destacar es no está, o sea, lo que se ha reconocido, y para esto ha habido investigaciones, y bueno, y aquí tenemos a la experta en el tema, la maestra Silvia Sugarazo, que conoce perfectamente la representación. Y repito, ella hizo el expediente técnico donde está conceptualizado lo que es la Semana Santa como una manifestación de la cultura popular urbana. ¿Sí? Eso es hoy en día la representación. Hay que recordar que evidentemente fue una tradición rural. Hace más de 150 años México era 100% rural, y principalmente esta zona todavía que conservaba algunos reductos lacustres. Incluso en Iztapalapa, donde está ubicada la central de abasto, allí había un relicto chinampero, como Xochimilco, allí había todavía una zona chinampera en esta zona. Así es de que hoy en día la representación como parte de la cultura popular de los 8 barrios, que eso también es muy importante, los 8 barrios de Iztapalapa, pues tienen un papel de representación muy importante. Así es de que la representación a nivel estético, la representación a nivel de una recreación de las escenas bíblicas, ¿verdad? Ese es su valor, y cómo está conceptualizada como patrimonio cultural. Como un pueblo, como una comunidad se organiza para recrear estas escenas, bajo escenarios que ellos realizan a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que le da, lo que nosotros, 3 elementos básicos para la consideración de un bien como patrimonio cultural: su carácter excepcional, que lo posee, su autenticidad y su historicidad, ¿sí? Así es de que, revisando el expediente técnico, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Cultura y llevamos a cabo todo el proceso de gestión, de darle seguimiento a la declaratoria, pues les puedo decir que el expediente técnico que existe hoy en día, y que ahorita van a verlo en algunas de las fotografías que les voy a compartir, van a ver este expediente técnico que está en manos del COSIAC, también tiene una copia de la Secretaría de Cultura, por supuesto la coordinadora del documento, que fue la maestra Silvia Sugarazo, y que es uno de los mejores expedientes técnicos que se han hecho hasta el momento en la Ciudad de México. ¿Sí? Es un documento de más de 500 páginas que documenta cómo se debe hacer. Y termino diciendo, un expediente técnico es un documento, no es un documento exclusivamente de investigación, como a veces suele pensarse. La gente que quizá no conoce el tema de los procedimientos de declaratoria de un bien, piensa que es hacer una investigación como se hace independientemente a si va a ser declarado el bien o no. No, en este caso no. En este caso hay todos unos indicadores importantes, que son, por ejemplo, los valores del bien, la valoración que se hace desde la comunidad, los valores históricos, sociales, locales, etcétera, de un proceso de creación axiológica que hace el investigador para demostrar cuál es la importancia del bien y sustentar el procedimiento de la declaratoria. Así es de que este es un paso, les repito, muy importante, y que lo cumple perfectamente el expediente técnico que tenemos hasta el momento elaborado. Y por último, ¿qué es lo que hace falta? El plan de salvaguardia. El plan de salvaguardia, como lo dice la UNESCO, son todos estos mecanismos que nos van a permitir. Miren, me voy a permitir leerlo textualmente, es muy breve, pero fíjense lo que entiende la UNESCO por salvaguardia, y me parece que es muy pertinente no perderlo de vista. Dice la UNESCO que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial tiene como objetivo primordial documentar, investigar, catalogar y divulgar las manifestaciones colectivas. Ajá. Y garantizar la reproducción misma de los portadores de tradición. ¿Qué significa esto? Este párrafo es fundamental,
Un plan de salvaguardia debe de garantizar la reproducción de los portadores, porque las instituciones públicas, pues evidentemente no pueden ellas resguardar este patrimonio, no es como el patrimonio material que lo podemos tener en un almacén de colecciones, en un museo o en una zona protegida que puede ser una zona arqueológica o una zona de monumentos. No, aquí el patrimonio es vivo y si los portadores, quienes lo transmiten y lo reproducen, desaparecen, desaparece la tradición en esos grupos, se acabó el patrimonio cultural inmaterial. Y tenemos experiencias, ¿eh? Quizá lo más claro y lo más evidente es cuando perdemos una lengua. Por ejemplo, en el caso de las lenguas indígenas, del siglo XIX al siglo XX, pues se perdieron cantidad de lenguas indígenas, precisamente porque muchos de sus portadores desaparecieron. Quizá hoy, y con datos del INALI, del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pues lo que podríamos ver en términos de este patrimonio es que las lenguas que están en riesgo ahorita en México, precisamente por la poca cantidad de hablantes que existen, son las lenguas de las yumanas de Baja California, el cochimí, el paypay, el quiligua, ¿sí? Entonces esas lenguas, pues hay muy pocos hablantes y pues lamentablemente lo que se ve es que pues, si la gente deja de hablar la lengua, se acabó, aunque tengamos libros o grabaciones. En conclusión, pues estamos ante una de las manifestaciones más importantes de la Ciudad de México en términos tradicionales, acompañadas de otras que es la gastronomía, los carnavales, la música, que también son manifestaciones de la cultura popular muy importantes en la ciudad, pero esta en particular, repito, la Semana Santa, pues tiene todas estas particularidades incluso para ser incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Y para eso yo sé que la Alcaldía de Iztapalapa, junto con su equipo de investigadores y el COSIAC, han estado pues haciendo una gestión incansable para poder conseguir este objetivo. Pues interesantes reflexiones, maestro Lucio, acerca de esta tradición muy arraigada y con fuerte carácter popular en Iztapalapa. Sin duda, quienes no estamos muy enterados de todo este proceso, de todo esto que hay detrás de la consecución de la declaratoria, pues nos vamos a llevar información muy importante y que nos ayudará a comprender mejor este fenómeno, ¿no?, que ocurre en esta parte de la ciudad y, por supuesto, apreciarlo como parte también de una de las expresiones culturales de la ciudad. Finalmente, es una expresión que nos da también a los que vivimos en la Ciudad de México cierta identidad. Muchas gracias. Y pues vamos a pasar ahora a escuchar a la maestra, Silvia Zugarazo Sánchez. Ella ha hecho un trabajo muy importante, muy intenso, muy arduo, muy extenso acerca de lo que tiene que ver con el proceso de elaboración del expediente técnico para obtener la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México de esta pasión en Semana Santa en Iztapalapa. Antes de escuchar la ponencia que tiene preparada esta tarde, voy a permitirme dar algunos datos interesantísimos sobre la trayectoria de la maestra Zugarazo Sánchez. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la licenciatura de Historia. Se desempeñó como docente en el CCH de la Escuela Fundación Mier y Pesado y en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó también al servicio público en los años 80. En 2005 recibe del doctor Miguel León Portilla, presidente entonces del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, su nombramiento como cronista de la delegación de Iztapalapa. Su formación profesional incluye diversos cursos, como son seminarios de análisis de la enseñanza impartidos por el Colegio de Historia de la UNAM, taller de desarrollo de públicos en los museos impartido por el ICOM, es por el Consejo Internacional de Museos. ICOM es por sus siglas en inglés, ¿no? Institute of Council of Museum
algo así, ¿no? Este es el ICOM México, es el que le entregó el reconocimiento por su participación en este taller. Tiene el diplomado Memoria Histórica de los Pueblos de la Ciudad de México, impartido por la UACM. En 2012 es nombrada responsable del Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa, aquí en la entonces Delegación Iztapalapa. En 2019 asume el cargo de responsable del Museo Fuego Nuevo en la alcaldía de Iztapalapa. Ha dictado un amplio número de conferencias, así como publicado diversos artículos de interés histórico. Ha participado como coautora en diversas publicaciones, entre las que sobresalen Huazachetepetl, Geografía Sagrada de Iztapalapa, publicada en el 2002 por la Delegación Iztapalapa, Memoria del Primer Congreso Nacional Ordinario, Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, AC, realizada en Iguala Guerrero en 2007, Ciudad de México, Crónicas de sus delegaciones, edición de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de la Ciudad de México en 2008, los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, 1810-2010, Crónica de la Fe Zaragoza, publicado por la UNAM Fe Zaragoza en el 2010, lo que en el corazón está, en la boca sale, edición del Instituto Politécnico Nacional del 2012, Historias e Imagen, Iztapalapa, publicado por la Delegación Iztapalapa, la Secretaría de Cultura Federal y la Cámara de Diputados en el 2018. Ella brindó asesoría histórica para la elaboración del mural Iztapalapa Ayer, Hoy y Siempre de Pancho Cárdenas, realizado en el edificio de gobierno de la alcaldía Iztapalapa. Ha sido coordinadora del expediente para la declaratoria de la Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en el 2012, integrante de la Comisión de Salvaguarda de la Representación de la Semana Santa de Iztapalapa. En 2019 es comisionada por la alcaldía Iztapalapa para la coordinación y gestión del proceso para la inscripción de la Semana Santa de Iztapalapa en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Coordinadora de la elaboración del formulario para la inscripción en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa. Y actualmente, este dato ahorita me lo corrobora, por favor, maestra, actualmente es presidenta del Colegio de Cronistas de Oriente. Sí, gracias. Pues ella es Silvia Sugarazo Sánchez, y pues vamos a ver de qué se trata este proceso en el que ha estado usted involucrada desde hace ya algunos años. Maestra, por favor, la escuchamos. Gracias, buenas tardes. Pues bien, agradecerle antes que nada al maestro Lucio por sus palabras, sus conceptos sobre este trabajo que estuvimos realizando para la declaratoria, el expediente técnico, sobre todo viniendo de un especialista como lo es él. Y bueno, pues en esta charla que yo voy a tener el día de hoy es el proceso, o señalarles el proceso, parte del proceso que llevamos a cabo para la declaratoria de la Semana Santa como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en 2012. Si bien pareciera, ¿no?, y ya lo comentaba el maestro Lucio, algo sencillo, sin embargo es un trabajo muy, muy arduo. Nosotros lo iniciamos alrededor del 2007, cuando empezamos a tener el contacto con algunas instituciones, como en aquel entonces Conaculta, obviamente siempre con el interés como historiador y cronista de dos temas básicos en la investigación que ha sido la Semana Santa en Iztapalapa y la ceremonia del Fuego Nuevo, que se realiza también ahí en la alcaldía de Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Este proceso ha sido muy, muy extenso. Si ustedes ven, el primer contacto lo tuvimos en 2007, ¿no? También en aquel momento con otros personajes, con otras personas que estaban en la mesa directiva de COSIAC, y que ha sido un camino constante de constantes cambios, porque no solamente por parte de COSIAC que se va haciendo los cambios de acuerdo a su normatividad en la mesa directiva, sino también por las mismas instituciones, ¿no? Ya sea hoy alcaldía o en aquel entonces delegacionales, pero también en lo que era Conaculta o en la Secretaría de Cultura.
Si bien en aquel momento que tuvimos esa primera reunión y que, bueno, ya previamente nos habíamos reunido con algunos de los integrantes de COSIAC, como en aquel entonces Tito Domínguez, Roberto Guillén en el 2007, que estaba, me parece que estaba como, es el primer año que él está como presidente del COSIAC, el doctor Cañas, el maestro Raúl Arana, la arqueóloga Carmen Chacón también, un director de cultura, un exdirector de cultura, Eduardo Ontiveros, un gran poeta, el maestro Max Rojas, que muy cercano también a este proyecto al inicio. Y este primer acercamiento no teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros pensamos que era decir, pues queremos la declaratoria y ya. Para nuestra sorpresa, esta maestra que llegó y que nos informó, pues que era un proceso de un periodo bastante largo, la conformación de un expediente que obviamente no íbamos nosotros a poder realizar en unos cuantos días o en unas cuantas meses, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer acercamiento a nivel institucional. Sin embargo, desde ese momento nosotros estuvimos trabajando de manera conjunta, cada quien haciendo sus investigaciones, COSIAC, obviamente, que son quienes son los portadores de la tradición, y este grupo o esta asociación civil, que son los encargados de organizar toda esta manifestación año con año, pues nos encargamos a estar realizando exposiciones, entrevistas, investigación hemerográfica, bibliográfica, hacer foros, no solamente, como decía maestro Lucio también, la representación en Iztapalapa no solamente es la de los 8 barrios. En distintos pueblos originarios y colonias se llevan también diversas representaciones. San Lorenzo Tezonco, la de Tenorios, que también tienen una gran repercusión dentro de la cultura popular de cada uno de sus lugares y a nivel de las alcaldías, pero que, bueno, sin duda, pues la de los 8 barrios es la que ha logrado acaparar las miradas tanto de investigadores como de interés, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, nos dedicamos a hacer todo una investigación exhaustiva, cada quien por su lado. COSIAC, los integrantes estuvieron ahí investigando, entrevistando a la gente que tenía más años de participar en esta representación, pero que también algo bien importante es, pues, como decía maestro Lucio también hace rato, ellos han heredado esta tradición y tienen todo ese cúmulo de conocimientos que les han venido transmitiendo sus abuelos, los tíos, los vecinos, los conocidos, el compadre, es decir, esta cultura popular de la comunidad en lo que estos lazos de vecindad se desarrollan tan fuertemente. Bueno, pues esto a final de cuentas a mí me permitió pues tener un enfoque muy claro, ¿no? De que era con ellos con quien teníamos que trabajar directamente, más allá de estar trabajando en una investigación bibliográfica o hemerográfica, que obviamente también es muy importante, que nos revela muchos datos, pero que sin duda era directamente con la comunidad con la que teníamos que estar trabajando. A lo largo de estos años, pues, insisto, cada quien estuvo trabajando a su manera, realizando los foros, etcétera, sobre todo en lo que se llamó en algún momento la Semana Cultural de la Semana Santa, previo a estos días de la conmemoración. Y ahí fue ese proceso durante cerca de 3 años aproximadamente. No va a ser sino hasta la llegada de una nueva administración del 2009 al 2012, en la que los representantes de COSIAC, como cada año se reúnen con las autoridades, se reúnen con la autoridad en ese momento que estaba a cargo de la licenciada Clara Brugada, y le exponen su interés, su preocupación de buscar esta declaratoria para lograr que la Semana Santa sea reconocida a nivel de la Ciudad de México. Afortunadamente en ella se va a tener una respuesta positiva. Los miembros de COSIAC estarán ahí muy cercana a ellas, y para el 2010, en el momento en el que se va a hacer
la ceremonia o la rueda de prensa, como se realiza cada año para la presentación de los que habrán de participar en la Semana Santa, en ese año se declara la Semana Santa por parte de la delegada en ese momento como patrimonio cultural a la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret en los 8 barrios de Iztapalapa como una obra de un significado excepcional para sus habitantes que se traduce en representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que reconocen como parte de la cultura, la cual es recreada constantemente año con año por la comunidad, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Con esto se lograba, con esta declaratoria a nivel delegacional, se lograba el primer paso, un paso oficial, digamos, institucional, en el que se da la declaratoria como patrimonio a nivel de la delegación. Se siguió trabajando, insisto, todos estos intervalos. Nosotros no dejamos de estarnos reuniendo, de estar haciendo investigaciones, reuniones, etcétera. Todo esto se empezó a realizar y posteriormente, siguiendo en la administración de la licenciada Clara, en abril del 2011, el 15 de abril del 2011, aproximadamente un año después, se decide por parte de las autoridades dar ya pasos más firmes. Y reunidos en el Museo de la Ciudad de México, igual con la comunidad, que obviamente es la más importante, el COSIAC, y las autoridades por parte de la Secretaría de Cultura, se declara que se va a instalar en ese momento, se va a instalar una comisión para que se empiece a trabajar en el proceso para buscar la declaratoria de la representación de la Semana Santa como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Afortunadamente para mí, pues bueno, fui incluida en este grupo. Estuvieron ahí nuevamente Jaime Domínguez, Tito Domínguez, estuvo el doctor Cañas, obviamente, Alfonso, en fin, muchas de estas personalidades, personas que participan constantemente en la representación, que año con año están no solamente como parte del COSIAC, sino como personajes que interpretan, bueno, como personas que interpretan algún otro personaje. Entonces, ahí nosotros vamos a empezar, ahí es donde va a empezar realmente el trabajo más fuerte. A partir de abril de 2011, entonces vamos a estar trabajando constantemente en reuniones en la Secretaría de Cultura, reuniones constantemente con los portadores de la tradición, no solamente con los de COSIAC, entrevistas, recorridos, análisis, talleres, etcétera, y reuniones. Eso era lo más importante para conocer, para intercambiar. A lo largo de los años fueron cambiando inclusive muchos espacios que antes se decía, no, bueno, la crucifixión se hace en el Cerrito de la Muerte, ¿no? Y uno decía, pues, ¿y dónde está el Cerrito de la Muerte? Bueno, pues no todo el mundo ya conoce dónde está el Cerrito de la Muerte, pero la ventaja de poder entrevistar a la gente mayor, pues ellos son los que nos van ubicando, ¿no? De estos lugares, de estos personajes que de repente se van perdiendo en el tiempo, y que por eso nosotros, al estar trabajando en investigación para la elaboración del expediente técnico, quisimos de alguna manera sí ser un poquito extensos, no tanto como hubiéramos querido, porque creo que es muy importante el que no se pierda a todos esos personajes que han heredado esta tradición, que gracias a ellos esta tradición hoy perdura 178 años. Entonces era una manera de homenajear también que gracias a quienes estuvieron llevando a cabo esta representación durante tantos años,
pues hoy en día podemos estarla apreciando. Y bueno, este proceso fue muy largo, fue muy difícil, porque a veces no era tan fácil, y todos lo sabemos, coincidir con tiempos, porque es importante señalar que este trabajo de la elaboración de los expedientes, todo el proceso de buscar las declaratorias, es un trabajo honorífico, ¿no? O sea, no recibimos, COSIAC no recibe ningún pago por este trabajo. Yo en lo personal no recibo ningún pago, y entonces, bueno, a veces sí es un poquito complicado coincidir con los tiempos, con el trabajo ya de manera personal de cada uno, y poderle dar tiempo. Sin embargo, bueno, creo en el caso de Jaime, me parece que ni una sola vez faltó a las reuniones de la declaratoria. Ahí tuvimos el apoyo también de dos, yo diría amigas, porque se convirtieron en amigas, de París y de la arqueóloga Hilda Cano, que ellos nos estuvieron asesorando, fueron quienes realmente nos estuvieron asesorando, porque, o sea, sí era un poquito difícil, porque decía, pues hay que hacer un expediente, pero explícame en qué consiste un expediente. Como bien decía también hace rato, no es una investigación como la podemos hacer cualquier estudioso, antropólogo, historiador, sino tiene características muy específicas. Bueno, gracias a la experiencia de Hilda y de París, o sea, nosotros logramos ir salvando todos esos obstáculos que de repente aparecían. Gracias a ellas nos iban guiando de alguna manera, diciendo, a ver, aquí creo que falta un poquito, que no tocas el tema quizás no sé, de técnicas, ¿no? De algunas técnicas en cuanto a la realización de algunos elementos, como la corona de Cristo, o la elaboración de la cruz que va a cargar el Cristo. Entonces fue una asesoría muy importante que ahí nosotros tuvimos por parte de ellas. Fue un trabajo, vuelvo a repetir, muy fuerte. También en ese momento se viene un cambio en la mesa directiva de COSIAC, que quizás para mí sí fue difícil, porque si ya estábamos trabajando con un equipo, de repente ese equipo tiene que irse, y llega otro nuevo grupo, que fue el grupo en ese momento de Miguel y no recuerdo ahorita el nombre de quien llegó como Gerardo, quien llegó como presidente, y que son muy jóvenes, y que quizás también por eso, bueno, ahí les falta un poco más de conocimiento que te da la propia experiencia y los años, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas pudimos ahora sí que salvar todos estos inconvenientes, y logramos concluir siempre, y eso también lo tengo que decir y reconocer, que si una de las personas, o de la persona que más cercana ha estado en este proceso de investigación, en el que yo solamente he apoyado al COSIAC, ha sido Jaime Domínguez, ¿no? Ese día, antes de llevarlo, todavía pasamos a imprimirlo, llevamos a imprimirlo, fuimos a imprimirlo, a engargolarlo, y de ahí nos fuimos a entregarlo. Ese día que nosotros lo entregamos fue el 10 de febrero del 2002, es decir, unos días antes de la declaratoria. Pero bueno, obviamente ya se había entregado también de manera digital, ya lo habían estado revisando, y ya lo único que faltaba era entregarlo de manera físico, ya de una forma presentable, ¿no? Se entrega con Jaime. Recuerdo que esa vez nada más fuimos Jaime, fue Miguel Ángel, y fue un gran amigo, un gran investigador, un gran promotor cultural, que fue Manuel Arias Leal, que también fue una gente que trabajó de manera muy decidida en la difusión de los procesos culturales de la alcaldía de Iztapalapa, y que tuvo en ese momento también su participación en esta primera etapa de las declaratorias. Una vez que nosotros entregamos todo esto, ¿verdad? Firmaron de recibido, etcétera, y el día 2 de abril del 2012 se declara como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México a la representación de la Semana Santa de Iztapalapa.
Vuelvo a repetir, hay que hacer mención que esta declaratoria se refiere a la que se escenifica cada año en los 8 barrios del centro de Iztapalapa. Como podrán ustedes entender, para nosotros fue un gran logro. La comunidad lo recibió con mucho entusiasmo. Ahí estaremos viendo algunas fotografías con mucho entusiasmo. Y yo creo que fue un reconocimiento para la población de la alcaldía, el que su tradición, en el que esa manifestación que de repente pareciera que es algo cotidiano, que sea cada año, haya sido reconocida como un patrimonio de la Ciudad de México y no solamente de su alcaldía. La declaratoria la hizo en ese entonces el jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, y obviamente salió publicado en la Gaceta Oficial también, en donde se establecen ahí ciertos lineamientos para darle continuidad a esta declaratoria. Y una de esas especificaciones que ahí se menciona es la que se tiene que conformar la comisión de la representación para poderle dar seguimiento para lo de hacer el programa de salvaguardia. Una vez que nosotros terminamos con esta declaratoria, no nos fuimos a descansar, estuvimos siguiendo, trabajando. Una de las formas que hemos estado trabajando constantemente ha sido tener una relación constante con los integrantes de otras manifestaciones culturales, como son de Milpa Alta, como son los de San Lorenzo Tezonco, en fin, de muchas otras regiones en donde nosotros hemos podido intercambiar una serie de conocimientos, de experiencias que sin duda son de un gran aporte para estas investigaciones y para los mismos portadores de la tradición, algunos de ellos, y eso lo dijeron en un foro y que me pareció algo hermoso. Algunas de las representaciones decían, ¿no?, que ellos veían, en este caso que fueron representaciones de Semana Santa, decían que ellos veían a la representación de la Semana Santa de los 8 barrios como si fuera el papá, ¿no? Porque ellos iban siguiendo todo el proceso que esta representación hace, ellos la iban siguiendo, ¿no? Entonces, en algunos casos, inclusive, hasta les piden también igual si les pueden hacer la corona que va a llevar el Cristo, por ejemplo. En fin, entonces son experiencias muy interesantes que se comparten mucho conocimiento y que ese es el objetivo de estas representaciones. Y bueno, después del 12, ahí viene un compás de espera en el que estuvimos ahí muy quietos, trabajando, vuelvo a repetir, pero no propiamente en estas representaciones. Iba a ser nuevamente hasta el 2014, cuando se conforma la comisión de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa, ya con la firma de todos los participantes, por parte de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por parte de la Jefatura Delegacional de Iztapalapa, por parte de COSIAC y por parte de especialistas en la materia, en la que, bueno, pues afortunadamente ahí me han permitido que siga yo participando, ¿no? Esto ha ido caminando poco a poco, y uno de los pasos que se dieron, porque creo que ya voy más o menos en tiempo, uno de los pasos que se han dado más importantes una vez que llegó nuevamente la licenciada Clara Marina Brugada, fue buscar ahora que la representación sea inscrita sea incluida en el listado de Patrimonio Cultural Intangible de México. Para ello hemos estado ya trabajando desde hace un buen rato, unos buenos años. Hemos estado ahí, que afortunadamente volvió a coincidir con los integrantes de esta mesa directiva que ya hemos estado trabajando en conjunto, como el doctor Cañas, como Jaime, como Tito, como Oliver, como Juan Pablo, en fin, con gente, el señor Guerra, en fin, me faltarían muchos por señalar. Constantemente estar trabajando ahí con ellos.
está recorriendo con la comunidad, con los responsables de los nazarenos, de las señoritas. En fin, hemos hecho ahí un buen grupo que me permite a mí acercarme de alguna manera a conocer desde adentro esta representación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el día 15 de enero de 2019, ya con el nuevo gobierno también de nuestro país, el presidente de COSIAC se acercó al presidente López Obrador en una visita que hizo a la alcaldía de Iztapalapa y le entregó precisamente un documento en el cual solicita y le expone qué es esta manifestación cultural y todo este trabajo que se estaba llevando en la búsqueda de la declaratoria. Como respuesta a ese documento, el 11 de abril se llevó a cabo una rueda de prensa en Palacio Nacional, en el que se les recibió más bien, perdón que hablo en primera persona, se les recibió a los participantes, a los hacedores de esta tradición, para que pudieran ahí exponer también esta inquietud de buscar la declaratoria, de buscar la inclusión en este listado de patrimonio a nivel de nuestro país. Y bueno, pues en eso vamos precisamente. Hemos tenido reuniones con la Secretaría de Cultura, con el Instituto Nacional de Antropología. Se entregó un formulario que nosotros le llamamos así, un formulario que les fue requerido a los compañeros de COSIAC, en el que se hace mención nuevamente de todas estas manifestaciones, cómo se hereda, cómo participan, estas técnicas que han logrado atesorar año con año, como decía hace rato, en la elaboración de la indumentaria, de toda esta escenografía, de este trabajo comunitario, de estos espacios comunales como es la Casa de los Ensayos, por ejemplo. En fin, en ese proceso se entregó y bueno, pues estamos en espera de algunos resultados. Desgraciadamente estos 2 años del 2021 que la pandemia que llegó, obviamente cambió todas las propuestas o lo que cada quien tenía pensado que íbamos a hacer en estos años, y pues estamos en espera de eso, ¿no? Pero aquí lo más importante es ver cómo la comunidad de Iztapalapa, aún con estos elementos nuevos puestos, estos sucesos nuevos como fue la pandemia, no perdió su tradición y se acomodaron, se amoldearon a las condiciones y lograron llevar a cabo su representación, lo más importante, sin poner en riesgo ni la salud de ellos ni de la demás gente. Es una forma muy diferente de poderla llevar a cabo quienes estábamos acostumbrados a caminar esos días entre la multitud, pero ya estábamos acostumbrados a escuchar la marcha dragona, en fin, los clarines es muy diferente y se extraña, por supuesto, pero esto creo que en lugar de desanimar, ha animado más a la población y que seguramente en cuanto se pueda realizar esta representación de la Semana Santa de manera otra vez presencial, será una gran representación que se hará nuevamente con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo pues, recordando a todas estas personas que les han heredado este patrimonio cultural a los habitantes de los 8 barrios. Y pues bueno, yo por mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias, maestra Silvia Sugarazo. Nos ha abierto también un panorama muy interesante sobre lo que le ha tocado a usted experimentar y nos lo ha compartido de manera muy generosa en esta expresión cultural tan importante de la Ciudad de México. Concretamente en Iztapalapa se da la representación, pero me parece que es una expresión cultural que nos enorgullece a todos los que pertenecemos a esta ciudad. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a cerrar la mesa de este día con la participación del señor José Jaime Domínguez Cabello. El señor José Jaime Domínguez Cabello es un vecino del barrio de la Asunción, uno de los 8 barrios del pueblo de Iztapalapa. Él
ha sido secretario de COSIAC en los últimos 3 años, ha participado en el COSIAC desde 1990 desempeñando diferentes tareas, ha sido colaborador en la Comisión de la Integración del Expediente Técnico de la Declaratoria de la Representación de Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en el 2012, y es un defensor y divulgador de una de las expresiones culturales más potentes de la Ciudad de México, la representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Jaime, bienvenido. Lo escuchamos con mucha atención. Sí, Jesús, muy buenas tardes, profesor y maestro Lara. Un placer y un gusto estar con usted y muchas gracias por la invitación, aceptarla. Y la verdad es un gusto escucharlo y saber que está usted al tanto de toda la situación y pues siempre en el apoyo, solicitando su apoyo, siempre estando presente. Muchas gracias, licenciada Silvia, pues un reconocimiento nuevamente público a su trayectoria y también a su colaboración y participación que pues ha tenido hacia la representación y pues una amistad que también, al igual que el maestro Lara, pues conservamos y que tenemos. Muchas gracias, un placer. Y pues sí, afortunadamente hemos llevado a cabo varios trabajos, varias actividades, pero pues quiero dar una pequeña reseña de lo que ha sido la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Si bien es cierto, la representación inició en 1843, porque en 1833, pues aquí en Iztapalapa, en el pueblo de Iztapalapa, había algo similar a lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Una epidemia que ahora es una pandemia. Desafortunadamente, pues viviendo estas amargas experiencias, pero aprendiendo mucho. Pues en ese tiempo se inició con la representación en el santuario, en ese momento en el santuario del Santo Sepulcro, el Señor de la Cuevita. Se inició la representación con niños, que de cierta forma era la forma de resguardarlos en ese tiempo de los sacerdotes, pues la gente mayor del pueblo. Lo que trataba de cuidar era a la juventud y el futuro del pueblo. Afortunadamente fue disminuyendo la mortalidad a raíz de que se inició la representación de forma cerrada y de forma privada, digamos así, con los niños y con imágenes del mismo templo. Posteriormente, pues ya se empiezan a realizar con la comunidad, ya con jóvenes, en ese momento, ya con jóvenes que participaban en su momento de los pueblos prehispánicos de Iztapalapa, lo que era Xomulco y Atlalilco, que ahora el pueblo de Iztapalapa se conforma de 8 barrios, y como bien es cierto, como bien lo dice, ¿no? La representación de los 8 barrios de Iztapalapa, pues se inicia una nueva era, se inicia una nueva representación. Afortunadamente la participación, la colaboración siempre ha sido muy allegada del pueblo, siempre ha tenido la fe, la confianza y los deseos de participar, al grado que la representación ya no se realizaba a puerta cerrada, ya no se realizaba nada más en el santuario. Decidieron ocupar parte de la otra iglesia, que era la de San Lucas, pero también a realizar recorridos ya por los barrios de aquí de Iztapalapa. Principalmente se hacían en el centro de Iztapalapa, en las principales calles de aquí del centro de Iztapalapa, porque aquí en Iztapalapa, pues el patrón es San Lucas Evangelista, que la historia del Señor de la Cuevita, pues en su momento ya la conocerán un poco mejor. Pero lo que es el pueblo de Iztapalapa, pues se compone por 8 barrios. Se realizaba el recorrido en el centro de Iztapalapa. Ahora ya se realiza por los 8 barrios, que realmente el primer recorrido se inició con 4 barrios, que eran los que conforman los del centro de Iztapalapa. Ya posteriormente fueron los 8, que ahora ya abarcamos los 8 barrios de Iztapalapa. Pues entramos a otra nueva era. Posteriormente ya no eran niños, ya después eran jóvenes, y ahora ya somos adultos hasta la fecha, los que representamos un papel. Pero también se ha organizado mejor y se ha tenido una participación masiva, al grado que ahorita le voy a dar una numerología de cuál es la participación en general de la población, y que también hay gente que viene de visita, que viene a acompañarnos y que viene a realizar un papel fuera
de que no son nativos de Iztapalapa, ni tampoco tanto de la alcaldía como del pueblo. También hay gente que viene a colaborar, viene a participar y vienen a hacer su procesión también, vienen a vivir su propia pasión. Pues sí, iniciamos la convocatoria, ahora ya con las redes, pero anteriormente se hacían las convocatorias impresas, se invitaba a la sociedad a participar en papeles temporales que nosotros le llamamos, como son Jesús, María, los apóstoles. En su momento ahorita son cerca de 144 papeles que son temporales, pero dentro de esos 144 pues tenemos participación con acompañantes, con extras, con en su momento, por decirlo, nazarenos, que es en masas. Estamos hablando de cerca de 2.000 a 2.500 nazarenos, que la mayoría son gente de aquí de la comunidad de los barrios, de las colonias aledañas a la alcaldía, pero también de otras alcaldías y de otros estados también nos acompañan. Pues a raíz de eso, nosotros tratamos de buscar que fuera protegida, que fuera de cierta forma conservada la representación, y como bien dice el maestro Lara, la hemos heredado. Yo en su momento tengo una participación desde 1990 y aquí los nativos de Iztapalapa pues prácticamente crecemos y nacemos desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Escuchamos, como dice la licenciada Silvia, los clarines, las bandas. Creo que desde que estamos en el vientre ya escuchamos y ya nacemos con esos sonidos, eso tradicional de ir a ver la procesión y a ver el recorrido y ver lo que puedas ver del Vía Crucis, porque ahora ya es muy extenso y aparte es muy concurrido. Entonces, lo que hacen es llevar un mejor control, llevar una mejor organización. Por lo tanto, en 1993, los que están encargados y responsables de esta representación deciden constituirlo como asociación civil. ¿Para qué? Para en su momento resguardar los parlamentos, para en su momento resguardar los vestuarios, para llevar una mejor organización y una mejor capacitación, incluso en participación, en colaboración e incluso en organización. Hay un mejor contacto en ese momento con las autoridades para solicitar el apoyo de una mejor organización, tanto de actores, de participantes, como de asistentes y visitantes a la representación. Se lleva una mejor coordinación, ya que está constituida, pues buscamos la mejor organización con las autoridades correspondientes y es aceptada. Tan es así que pues es reconocida como la representación con mayor participación, tanto de actores como participantes, pero también como de visitantes. Por lo tanto, pues la autoridad, tanto en ese momento delegacional, ahora alcaldías y el gobierno central de la Ciudad de México, e incluso tenemos nosotros documentos en donde yo vi un documento personalmente en 1945, donde se le da aviso a la Secretaría de Gobernación de que se realizará la tradicional representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. O sea, a todos los niveles del gobierno han estado enterados y han estado informados de cómo se ha realizado, y a raíz de la participación, como les vuelvo a repetir, y la visita que tenemos de gente que viene a presenciarla, pues por lo tanto tenemos que tener una mejor organización, pero también una mejor seguridad para que ellos estén resguardados, tanto los actores, participantes, como los visitantes. Se constituye el Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa, asociación civil, en el año de 1993. Así lo decide, y de cierta forma es un reconocimiento a los fundadores de este COSIAC, y en su momento se les han hecho sus reconocimientos por hacer esa labor, y en su momento heredarnos esta tradición, que ahorita, pues los niños que éramos en ese tiempo, ahora pues ya adultos, ya incluso padres de familia, ya con nuestros hijos que también ya vienen queriendo heredar, andan buscando también, en lo personal mis hijos y de varios compañeros, pues han ya buscado su participación en diferentes papeles, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus deseos de poder participar. Como dice el maestro Lara, lo hereda, y de verdad sí, no a todos les gusta. Yo tengo 3 hijos, a 2 no les llama la atención de querer participar, pero a uno sí. Entonces, pero por decir, yo soy
de una familia de 7 hermanos, y de los 7 soy el único que participa o que ha participado, pero siempre hay uno en la familia. Siempre dicen que hay un frijol en el arroz, ¿no? Que siempre es el que se va a salir y se sale con la suya de estar en la representación, pero muy orgulloso, muy satisfecho. Y la verdad, un reconocimiento a toda la sociedad, que en su momento cuando nosotros los convocamos, que anteriormente las convocatorias eran impresas, todavía las hacemos, pero ya no tienen el mismo impacto que ahora como las redes sociales. Ahora un mensaje se hace viral por las redes sociales en segundos. Ya ocupamos también esas redes sociales. Entonces, anteriormente se hacían las convocatorias impresas, se pegaban en los comercios más concurridos del centro de la alcaldía y en las iglesias, para convocar e invitar a la sociedad, a la comunidad, a que estuvieran presentes en la representación y que tenían las puertas abiertas para poder participar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su deseo, y claro, reuniendo los requisitos que son básicos en la convocatoria. La comunidad asiste, la comunidad presencia. Hemos tenido demanda el año pasado, hace 2 años, perdón, que fue la última elección abierta, tuvimos 42 participantes por un papel. O sea, 42 aspirantes por un papel. O sea, fue impresionante la convocatoria, pero también satisfechos y orgullosos nosotros porque, de cierta forma, enseñarles, mostrarles y abrirnos, de cierta forma, para que conozcan mejor la representación, creo que eso da pie a que tengan deseos de seguirla conservando. Y si la sociedad tiene los deseos de conservarla, por lo tanto nosotros como organizadores, como responsables, y en su caso como representantes, pues la labor es todavía más grande para nosotros y el compromiso todavía es más fuerte para nosotros, pero orgullosos, satisfechos, y bien lo dijo la licenciada, este es amor al arte. Esto es amor al arte porque nosotros no gozamos de un sueldo, no tenemos ninguna prestación, simplemente es nuestro amor a nuestra representación, a nuestra tradición, y que ahora ya nos da identidad a nivel mundial. Ya yo he ido a varios estados, yo he ido a varias ciudades, y lo primero que te preguntan es, oye, ¿y la Pasión de Cristo en Iztapalapa, cómo la vives? Y yo les digo, imagínate, el año pasado la hice de Judas, o sea, ahí viene una plática ya más extensa, pero muy orgulloso y muy satisfecho. Pues tomando el tema, les comento que la representación se hace la convocatoria. Nosotros trabajamos en este momento, por decir, termina la representación y le empezamos a organizar la siguiente a partir del mes de octubre. Octubre, noviembre, diciembre y enero nos metemos muy de lleno a hacer todo el programa, todo el calendario, todas las actividades, que afortunadamente ahorita ya la era digital ya es muy práctica, ya es muy sencillo en ocasiones, no para todos, pero para la mayoría ya es muy sencillo poder trabajar en la cuestión digital. La convocatoria la publicamos aproximadamente el 24 al 26 de noviembre. ¿Por qué en esos días? Porque aquí en Iztapalapa se lleva a cabo una peregrinación, que es la segunda peregrinación más añeja que llega a la Basílica de Guadalupe, después de la de Querétaro desde Michoacán, y se congrega la mayoría de la gente aquí en los barrios de Iztapalapa a irse caminando a las 2, 3 de la mañana, del centro de Iztapalapa, de la catedral, parten a la Basílica de Guadalupe, donde la misa, son 3 misas, a las 6, a las 7 y a las 8, se llevan a cabo las misas en la Basílica de Guadalupe, y ahí nosotros empezamos a distribuir, a hacer pública la convocatoria para que la gente se entere. El primer domingo de enero se hace la elección de las señoritas y se hace la inscripción, el registro de los aspirantes al papel de Cristo. Eso ya es una tradición. Ya la mayoría de los jóvenes o de las señoritas ya incluso no salen de vacaciones, porque el primer domingo de enero están presentes en la convocatoria y en la tradicional casa de ensayos para aspirar a un papel de acuerdo a su capacidad. Posteriormente se hace la inscripción del registro de los aspirantes de papel de Cristo. A media semana se hace una prueba física, se hace una prueba
en ocasiones pues es médica, y también se corrobora que la información que nos dieron pues sea verídica y que reúna los requisitos al 100% para representar el papel, en este caso de Jesús, posteriormente lo de los apóstoles. El segundo domingo se hace la elección de los apóstoles, ya haciéndose la elección de los apóstoles, de Jesús, de María, de Jesús, del ángel, de Pedro y Juan. El tercer domingo iniciamos los ensayos, los tradicionales ensayos, todos los domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 22 horas, hasta que concluye la Semana Santa. Y dentro de esas actividades, pues nosotros hemos tenido, como bien es dicho por los especialistas, el reconocimiento primero de la alcaldía, en su momento de la delegación en el 2010, que fue reconocida como Patrimonio Cultural de Iztapalapa. En el 2012, como ya lo mencionaron el maestro Lara y la licenciada Silvia, en el 2012 es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, el cual, si bien es cierto, comentaba bien el maestro Lara, que son reconocidas porque están en riesgo. Creo que todo evento, toda tradición, como bien dicho, bien ha sido dicho por el maestro Lara, se han perdido muchas, pues aunque no se crea, creo que sí estamos en riesgo también nosotros. Pero en la forma en que lo hemos estado organizando, en la forma que hemos estado convocando a la sociedad, nos ha dado una fortaleza. Pero en su momento sí se vio en riesgo en una ocasión, una situación muy especial, que invadieron el predio de la Pasión. Llegaron pues un grupo de personas que andaban invadiendo predios y se establecieron o quisieron establecerse en donde ahora tradicionalmente se lleva a cabo y que es conocido como las Tres Cruces, a las faldas del Cerro de la Estrella. Afortunadamente, con el apoyo de las autoridades y con el apoyo del pueblo y en su momento con los que estaban responsables del COSIAC, se pudo recuperar nuevamente y que liberaran ese inmueble, el cual ahora ya es parte de la reserva y parte de lo que es que está protegida como área de reserva ecológica, lo que es el Cerro de la Estrella. Y eso fue un riesgo muy fuerte para nosotros porque en su momento, si bien lo dijo la licenciada Silvia, ¿dónde se va a realizar o dónde se realiza la crucifixión? Entonces, eso fue un riesgo muy fuerte para nosotros. También otra de las situaciones que vivimos fue lo que es la construcción de la línea 8. En su momento yo creo que si hubieran construido la línea 8 externamente, que lo hicieron subterránea, yo creo que también hubiéramos tenido ahí, pues de cierta forma, el acceso a la catedral, el acceso al Cerro de la Estrella, nos hubieran modificado de cierta forma en mucho el Vía Crucis tradicional que siempre se había llevado a cabo. Entonces, sí tenemos riesgos, sí tenemos en su momento, no el temor, pero sí la incertidumbre de la gente que en ocasiones, o en su momento los gobernantes que quisieran modificar esto. Y esto de los reconocimientos creo que nos ayudaría bastante. Nos ayudaría bastante porque en su momento es conservarla, es preservarla, pero también para poderla heredar sin contratiempos. En ocasiones, sí lo mencionó la licenciada, han llegado compañeros que de cierta forma no tienen la experiencia, no tienen la capacidad y en su momento no visualizan, como lo hemos hecho en su momento, de tener estos reconocimientos. No es un reconocimiento que tengamos un reconocimiento monetario, sino es un reconocimiento, como bien lo dijo el maestro Lara, es intangible, que no es material. Simplemente ahorita lo que nosotros hacemos es resguardar los parlamentos, los libretos. Quien viole en su momento el hacer mal uso de los mismos tiene una sanción. Y bien lo comentó la licenciada Silvia, nosotros nos regimos, nosotros nos tenemos que aplicar de acuerdo a nuestros estatutos y nuestros reglamentos, los cuales son y se establecieron en base a nuestras actividades. O sea, ¿a qué me refiero? Los tradicionales ensayos, la elección, la caracterización, en su momento los recorridos, todo eso nos lleva a que tenemos que resguardar un grupo y un conjunto de actividades que son
inmateriales. Entonces, en este momento, ahorita lo que buscamos nosotros con esto es buscar el patrimonio cultural de México, y en su momento, bien lo comentó el maestro Lara, tenemos reunimos todos los requisitos para que sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero hay que dar el siguiente paso. El siguiente paso ahorita es el de México. Ya teniendo el estatal, que es la alcaldía, ya teniendo el local, que es el gobierno de la Ciudad de México, nos falta el nacional, y en su momento buscaremos el siguiente, que es el internacional. Y creo que con el apoyo de los especialistas, con el conocimiento de la gente que en su momento nos ha brindado ese apoyo, porque ven que no tenemos la intención de lucrar ni en su momento, ni de sacar provecho de nada, sino simplemente conservar nuestra representación, nos dan y nos brindan ese apoyo. Estos 2 últimos años hemos vivido algo pues muy especial, y bien lo comentó el maestro Lara, algo muy especial en el aspecto de que la pandemia nos cambió en cierto tiempo, en cierta forma, tanto nuestro concepto social, nuestra forma de convivencia, y bien es cierto, lo estamos haciendo ahorita, una reunión virtual, porque no tenemos las condiciones, no hay la forma, y aparte porque pues, es la forma más práctica de poder tener este contacto. Qué gusto cuando nos veíamos por un café o una reunión, como bien lo comentó la Silvia, nos íbamos a la Secretaría de Cultura y después nos íbamos a tomar un café o nos íbamos a comer y luego nos íbamos a la reunión, pero afortunadamente tenemos estos medios ahorita, y la forma de comunicarlos es provechoso. En el 2020, el año pasado, vivimos algo muy especial. Teníamos latente la situación de poderla suspender, y así lo dijeron compañeros tanto jóvenes como de mayoría de edad, que tienen aquí muchos años en la representación. Nos tocaron ese tema de suspender la representación. Nosotros hicimos un programa, el cual nos coordinamos bien con la autoridad de la alcaldía, porque también ellos estaban con la situación de no congregar la gente en masas, como tradicionalmente se hace. Eh, Normalmente son cerca de 197 personajes con parlamento. De esos 197, son cerca de 570 acompañantes, cerca de 800 extras y 2,500 nazarenos, sumándole que hay 3 grupos de música, tanto fanfarrias, clarines, como bandas de viento. Por eso la representación es una de las más grandes en participación, porque somos cerca de 5,000 actores, acompañantes y extras que llevamos a cabo la representación. Y suspenderla después de 176 años era algo increíble. No lo habíamos asimilado, no lo habíamos pensado nunca, y tratamos de hacer un proyecto y un trabajo conjunto con todos. Cuando les dimos la noticia y la jefa de gobierno nos informa que no se va a poder llevar a cabo como tradicionalmente se hacía la representación y la procesión en los 8 barrios, congregando a cerca de 5,000 participantes y cerca de 2,5 millones de personas que nos visitan, era imposible poderla realizar como tradicionalmente se hacía. Contamos con el apoyo, y la representación regresó a su origen. Regresamos a la catedral, ante santuario del Señor de la Pepita, y afortunadamente los parlamentos y los diálogos los pudimos compactar. ¿En qué aspecto? Si bien es cierto, el año pasado teníamos la instrucción de que nada más podían estar congregadas 50 personas en un espacio abierto, lo que hicimos fue tener actores en una sola escena, que éramos 46, reuniendo los requisitos de sanidad y todos los protocolos de salubridad para poder ingresar a la catedral y en su momento poder realizar tu papel, poder llevar a cabo la representación, pero lo mejor, que nos brindaron el apoyo
para poder hacer la transmisión. ¿Y cuál era el objetivo? Eran dos. Uno, no suspender la representación. Y la siguiente, invitar a la sociedad a que no saliera de su casa, que la iban a presenciar y la iban a ver en vivo y en directo por los canales culturales de México. Eso fue una labor titánica porque en una semana, con la producción de los canales culturales de México, tratamos de llevar una escaleta acorde en tiempo y forma y participación de todos con sus parlamentos normales. Es algo que en su momento pues nunca se había hecho, nunca lo habíamos vivido. Y en numeralia, tuvimos el año pasado cerca de 70 millones de personas que presenciaron la representación en televisión. Algo que el objetivo fue primordial. Quédate en casa, esa famosa frase que nos aprendimos, quédate en casa, quédate en casa. Creo que la representación obtuvo ese buen resultado de invitar a la sociedad que se quedara en casa. Este año nuevamente nos va de la misma forma. Afortunadamente nosotros ya teníamos un plan trabajado, ya teníamos una base de cómo partir, y este año se redujo todavía el número de participantes, pero no hubo una elección abierta, porque la mayoría de los jóvenes que representaron papel el año pasado, para no poner en riesgo a nadie y no convocar y no hacer elecciones abiertas, se volvió a realizar de la misma forma, y este año tuvimos cerca de 77 millones de personas que presenciaron la representación. La sociedad, tanto en Iztapalapa, en México y en el mundo, sigue teniendo interés, sigue presenciando la representación, y creo que esto es en base a la buena organización, a la buena asesoría, a la buena voluntad del pueblo de Iztapalapa, y en su momento de nosotros que somos los representantes y en su momento somos los responsables de programar esto. Creo que nos ha llevado un bien, y creo que hasta ahorita en su momento se ha cumplido, no se ha suspendido, como bien lo dijo el maestro Lara, y eso es algo que debemos de conservar, porque tuvimos incluso invitación de otras representaciones, que bien es cierto, lo mencionó la decía Silvia. Hemos colaborado con otras representaciones, obsequiándoles coronas, asesoría para vestuarios, caracterizaciones, y en su momento, este año, nos pidieron asesoría para que otras representaciones lo hicieran de la misma forma, a puerta cerrada, pero sin transmisión de televisión. Como bien es cierto, y lo comentó la licenciada Silvia, el ejemplo fue la de Iztapalapa. Si la de Iztapalapa no la realiza masiva, no la realiza en procesión abierta, creo que hay que seguir los mismos pasos. Y eso fue un objetivo muy bien planeado, muy bien concretado, y que nosotros somos representantes nada más, y somos en su momento los responsables que ahora estamos aquí. Pero el comité organizador se conforma por 55 asociados, de los cuales somos de todos los barrios de Iztapalapa. Esos somos, ahorita está constituido lo que es el comité organizador de la Semana Santa en Iztapalapa. 55 socios activos, de los cuales participamos dentro de la representación, colaboramos, e incluso la mencionada tradicional casa de ensayos, que no es parte del COSIAC, es parte de una familia de la cual colabora, participa, de las tradicionales caídas que se llevan a cabo, las tradicionales caídas, estaciones que se llevan a cabo en el Via Crucis, que normalmente se lleva a cabo, son gente de la sociedad, son gente de la comunidad que nos aporta, que nos ayuda y que participe, que colabora. Hay algunos que ya participaron, hay otros que ya no participan, pero aún así nos siguen apoyando. Entonces, afortunadamente, la convocatoria, la invitación y la organización, hasta ahorita, creo que, si bien es cierto, es, si no de las mejores, una de las mejores. Pues por mi parte, ojalá les haya gustado la reseña que les hice, pero aparte agradezco también
la colaboración y participación del maestro Lara, licenciada Silvia y Jesús. Muchas gracias y pues estaremos en contacto y siguiendo con este objetivo de que la representación sea reconocida como Patrimonio Cultural de México. Muchísimas gracias, Jaime. Pues sin duda una tarea ardua esta de la organización de un evento de esta magnitud, con la importancia y la relevancia que tiene a nivel nacional, ya lo has mencionado, Jaime. Es sin duda un referente para muchas otras pasiones que se representan en la ciudad y en las cercanías de los estados cercanos de la ciudad y seguramente mucho más lejos. Y por supuesto, pues un reconocimiento también al comité organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, que pues hace una tarea realmente encomiable, una tarea que merece la admiración, el respeto y el apoyo de todos cuantos podamos involucrarnos, como lo han hecho el maestro Lucio, como lo hace la maestra Silvia y como lo hace mucha gente, para que la pasión de Iztapalapa siga viva, como también por ahí lo dijo el maestro Lucio en un momento. Es una manifestación cultural más viva que nunca y esperemos que esta vitalidad le dé para llegar a la declaratoria nacional, que sin duda se logrará, y la internacional, que estoy seguro que también se logrará, porque es una expresión profundamente humana, profundamente comunitaria, que habla del valor que tiene la cohesión social cuando ésta se hace realidad y persigue un objetivo concreto, que es mantener unida a un grupo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, maestro Lucio Lara Plata, antropólogo, muchas gracias. Maestra Silvia Zugarazo Sánchez, cronista de Iztapalapa e historiadora, muchísimas gracias. Jaime Domínguez Cabello, secretario de COSIAC y representante de la comunidad portadora de la tradición de los 8 barrios en Iztapalapa, muchísimas gracias. Y pues, maestra, creo que vamos a tener cierta frecuencia con estos encuentros para ir reflexionando acerca de la importancia de la representación de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial. ¿Es correcto? Va a haber otras charlas, tengo entendido. Así es, maestro Jesús. Se pretende dar una visión general con la participación de especialistas en la materia, pero sobre todo darle voz a los portadores de la tradición que nos estarán hablando de cuestiones muy específicas que nos permitirán conocer y sensibilizarnos más en torno a esta manifestación cultural. Yo, aparte del reconocimiento que hacía usted, yo me uno a este reconocimiento a la población de los 8 barrios, porque en estos 2 años han tenido que vivir la pasión a puerta cerrada y a veces es difícil contener estas emociones, el querer salir, el querer ir a la iglesia, el querer ir a los recorridos, en fin, es muy difícil mantenerse alejada de estas manifestaciones de tantos años, pero que nos dieron sin duda una enseñanza de que cuando se tiene que hacer y resguardarnos en casa, pues se tiene que hacer, porque antes que nada se tiene que poner la salud, el resguardo de la comunidad, pensar en ese término que ahora se habla mucho de la comunalidad, ¿no? Anteponer el bien de la comunidad al bien personal. Y pues únicamente invitar a que nos sigan por estos canales. Estaremos realizando ahí la difusión, este esfuerzo que está haciendo la comunidad COSIAC, la alcaldía, por llevar a cabo estas conferencias y que seguramente, insisto, serán de un gran aporte a este conocimiento de esta tradición. Muy cierto. Un último comentario, maestro Lucio, antes de retirarnos. Gracias Jesús. Pues gracias Jesús, nada más agradecerle a la alcaldía de Iztapalapa la invitación a participar en estas mesas, a la maestra Zugarazo su invitación ya que está coordinando este evento. Un gusto volver a ver al maestro Jaime Domínguez Cabello. Felicidades que en representación del COSIAC. Mis felicitaciones porque son una organización pues que preserva esta tradición con una serie de mecanismos de coordinación que los hemos visto, son bastante
responsables y cumplidos en este sentido. A todos los integrantes del COSIAC, a la comunidad de los 8 barrios, un saludo. Y pues solamente termino diciendo que esta es una de nuestras tradiciones más representativas en la Ciudad de México y que por lo tanto pues hay que conocerla. Ojalá pronto, ya que estemos todos vacunados y que no haya riesgo de andar en la calle, pues en el 2022 podamos volver a disfrutar, porque realmente se disfruta esta celebración masiva comunitaria que, como bien lo dices, es cohesionadora, es un ejemplo de la cohesión social, de la cohesión del tejido social. Muchas gracias. Y a ti Jesús, pues como siempre, felicitaciones por tu magnífica conducción y gracias. Pues no, gracias a ustedes. Jaime, un último comentario ya para despedirnos de nuestro público. Pues más que nada agradecerte, Jesús, tu participación, la verdad, muy valiosa. El maestro Lara, pues ya saben, mi reconocimiento. Maestro, la verdad también es un placer saludarlo y pues ya, como dice, ya cuando no estemos en riesgo y no tengamos ese temor, ya nos podremos ver y tomar un café. Licenciada, pues es un placer como siempre, ya sabe. Y más que nada, pues agradezco a mi representación también por permitirme esta colaboración, esta participación. Y pues sí, también les hago un reconocimiento a mis compañeros porque en su momento también, igual que yo, pues nos encanta, nos fascina y somos parte de la representación. Les agradezco a todos. Muy buena tarde. Bueno, pues muchísimas gracias al público que nos acompañó. Esperamos que estas 3 visiones de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa les haya permitido construirse un nuevo referente en torno a esta celebración tradicional, muy tradicional en el pueblo de Iztapalapa. Nos despedimos, esperamos que nos sigan en otras conferencias, charlas, conversatorios que habrá en torno a este tema. Hasta la próxima, pasen ustedes una excelente tarde. Hasta la próxima.